Cuando era un niño en el Líbano, Nasij al-Danaf recordaba la vida de un guardaespaldas armado que murió asesinado. Su nombre era Fuad Asad Kadage. El caso fue investigado por Erlendur Haraldsson, profesor de psicología en la Universidad de Islandia, y es notable por la gran cantidad de detalles que posteriormente fueron verificados como precisos. La viuda y los hijos del guardaespaldas llegaron a convencerse de que Nasij era su esposo y padre renacido. Fuad Asad Kadash nació en 1925 en Kfar Mata, Líbano. Tenía dos hermanos, Ibrahim y Adeb. Tras terminar la escuela, trabajó en un orfanato y luego comenzó una carrera de 30 años en el centro druso, Dar el Taifeh, en Beirut. Allí se desempeñó tanto como administrador del centro como uno de los 3 acompañantes, guardaespaldas, del líder espiritual de la comunidad drusa en la ciudad. Era muy apreciado, y quienes lo conocieron lo describen como un kabadai, es decir, una persona valiente, fuerte y honesta. Con su primera esposa, Fida, tuvo 8 hijos antes de divorciarse. Luego tuvo otros 5 hijos con su segunda esposa, Nashdiya. El 22 de julio de 1982, 3 hombres irrumpieron en el centro y asesinaron a tiros a Fuad junto con 2 guardias de la entrada. Los atacantes huyeron y nunca fueron identificados. El informe de la autopsia reveló que Fuad recibió 2 disparos a quemarropa, uno en la cabeza y otro que alcanzó la arteria principal del cuello, causándole la muerte inmediata. ¿Quiénes son los drusos? Los drusos son una minoría religiosa que surgió en el siglo XI en el mundo árabe. Aunque tienen raíces en el Islam, su fe es única y mezcla elementos místicos, filosóficos y esotéricos. No aceptan conversiones y sus creencias se transmiten solo dentro de la comunidad. Uno de los principios centrales de su religión es la reencarnación. Creen que el alma no muere, sino que renace en otro cuerpo casi de inmediato, continuando su camino espiritual. Nadie supo nunca quiénes fueron los responsables del atentado. El crimen quedó sin resolver, sepultado entre los tantos que marcaron la historia reciente del Líbano. Pero 9 años más tarde, a tan solo 24 kilómetros de Beirut, nacería un niño que empezaría a cambiar esa historia. Se llamaba Nasij, y desde muy pequeño comenzó a sorprender a su familia. Con apenas 1 año y medio, pronunciaba frases que no tenían ningún sentido para un niño de su edad. Decía cosas como: no soy pequeño, soy grande, llevo 2 pistolas, llevo 4 granadas de mano, soy un kabadai. Esa última palabra, kabadai, no era común en el habla de los niños. Es un término árabe que designa a un hombre valiente, fuerte, protector, casi como un justiciero urbano, una figura dura, decidida, temida y respetada. No tengas miedo de las granadas, sé cómo manejarlas. Tengo muchas armas, mis hijos son pequeños y quiero ir a verlos. Las declaraciones de Nasij eran inquietantes. No solo hablaba de un pasado ajeno a su edad, sino que mostraba una seguridad impropia para un pequeño niño. Incluso describió su muerte. Vinieron personas armadas y nos dispararon. Yo también les disparé. Le quité la vida a uno. Luego nos dispararon más y nos llevaron en una ambulancia. No hablaba con miedo ni confusión. Lo hacía con la naturalidad de quien relata algo vivido. También comenzó a decir cosas que, en su inocencia, resultaban perturbadoras para quienes lo escuchaban. A su madre, por ejemplo, le dijo: mi esposa es más bonita que tú, tiene los ojos y la boca más hermosos. Al principio, su madre no supo qué pensar, pero al escuchar estas palabras repetirse, no solo a ella, sino también a varias de las 6 hermanas mayores de Nasij, comenzó a sospechar que estaba hablando de una vida pasada. Cuando cumplió los 4 años, vio a una joven que trabajaba en una tienda al otro lado de la calle. La observó fijamente y dijo con certeza que se parecía a su esposa anterior, que tenía los mismos ojos hermosos. Se sintió tan atraído que incluso le propuso matrimonio. Pero los recuerdos de Nasij no se limitaban al amor. Hablaba con insistencia de su antigua casa. Quería regresar, no por nostalgia, sino por asuntos pendientes.
Decía que tenía papeles de préstamos, que debía recuperar dinero prestado y que deseaba mostrarle a su padre las armas que había guardado allí. Decía que él, al igual que su padre actual, también tenía hijos y títulos de propiedad. Un personaje recurrente en sus relatos era su amigo el mudo, un hombre con una sola mano o con una discapacidad en una de ellas. Según Nasi, ese amigo era capaz de sostener y preparar un arma con una sola mano, y hablaba de él con afecto y admiración. Nasi insistía mucho en que debían llevarlo a su antigua casa. Decía que quería ver a sus hijos, recuperar sus cosas y solucionar lo que había dejado pendiente. Su madre comentaba que su determinación era tan inquebrantable que incluso llegó a amenazar, con la seriedad de un adulto atrapado en un cuerpo infantil. Si no me llevan, me voy caminando. No solo los recuerdos de su vida anterior desconcertaban a la familia de Nasi, también mostraba comportamientos poco comunes para un niño de su edad, además de su actitud valiente y decidida. Por ejemplo, cuando veía una cajetilla de cigarrillos, en ocasiones intentaba agarrarla y fumar. Si alguien estaba bebiendo whisky, también lo quería beber. Esto ocurría especialmente en el periodo en que más hablaba de su vida pasada, antes de que se identificara a su familia anterior. Nasi tenía 8 años cuando los investigadores del caso lo visitaron por primera vez en su casa, en el pueblo de Baalchmai. Habían oído hablar de él a través de otra familia que también reportaba recuerdos de vidas pasadas. Al llegar a la zona, incluso los comerciantes locales parecían reconocer al niño por su carácter inquieto, como si ya supieran que se trataba de alguien especial. Nasi era un niño delgado y apuesto, alerta y atento, pero durante la visita no mostró mayor interés por los investigadores. Su madre explicó que ya no hablaba espontáneamente sobre su vida pasada, solo lo hacía si se le preguntaba directamente, y aún así, sus recuerdos aparecían de forma fragmentaria, como retazos de algo que antes narraba con fluidez. Esto es coherente con la tendencia general de los niños que, alrededor de los 5 o 6 años, suelen dejar de hablar sobre sus vidas anteriores, o lo hacen mucho menos, y gradualmente parecen olvidar la mayoría o casi todos sus recuerdos anteriores. En el caso de Nasi, el olvido no pareció comenzar hasta después de haber conocido a su familia anterior. Aún así, seguía recordando los eventos aterradores que llevaron a su deceso, y continuaba describiéndose a sí mismo como una persona valiente y sin miedo. El padre de Nasi, Sabir al-Danaf, de profesión albañil, decía que había estado más dispuesto que la madre a escuchar a Nasi hablar sobre su vida anterior. No lo alentaba, pero sí lo escuchaba. Añadió, además, su madre tenía miedo de que se fuera con la familia de su vida anterior. Este es un temor común entre muchas madres. Nasi insistía a sus padres que lo llevaran a Kaberchamun, un pequeño pueblo a unos 17 kilómetros de distancia. Le decía a su padre, mi casa está en Kaberchamun. Cuando Nasi tenía 2 años y medio, dibujó un mapa de su casa anterior y también de una intersección cerca de su hogar. Su padre trató durante mucho tiempo de posponer la visita, a pesar de las insistentes peticiones de Nasi. Independientemente, sus hermanas y hermano también contaron que Nasi quería ir a ver a sus hijos, recuperar sus armas y otras pertenencias. Finalmente, los padres de Nasi accedieron a llevarlo a Kaberchamun. Lo acompañaron sus hermanas Sabrine y Hanan, y su hermano Baja. Cuando llegaron a una intersección en Kaberchamun donde se cruzan 6 caminos, Sabir detuvo el coche y le preguntó a Nasi por dónde debía seguir. Nasi señaló un camino descendente a la izquierda y dijo que siguieran por allí hasta encontrar una bifurcación que subiera. Mi casa está allí, dijo. El camino descendente pronto se niveló y se volvió plano. Sabir condujo unos 100 o 120 metros hasta encontrar el primer camino ascendente. Subió por esa pendiente muy empinada, pero tuvo que detenerse a pocos metros porque el camino de grava estaba mojado. En ese momento, Nasi salió corriendo del auto, mientras su padre lo echaba en reversa hasta la parte plana y lo estacionaba. Sabir luego caminó cuesta arriba para buscar a Nasi, mientras su esposa e hijas se quedaron cerca del auto. Nasi también había estado buscando la casa correcta. Preguntó, llévame a donde pueda ver la Villa Blanca al otro lado del valle. Solía verla desde mi casa. Entonces caminaron por el camino empinado. Mientras tanto, las mujeres que se habían quedado cerca del auto
Vieron a un joven que estaba lavando un coche a solo unos metros por debajo del lugar donde originalmente habían tenido que detenerse. Comenzaron a hablar con él. Así fue como Kamal Khadaj describió ese primer encuentro. Estaba lavando mi auto y regando la entrada de nuestra casa cuando vi que un coche subía por el camino. Se detuvo frente a la casa de enfrente y de repente un niño salió corriendo del vehículo. Luego el coche dio marcha atrás y se estacionó justo en la esquina de nuestra propiedad, en el nivel más bajo. Un hombre, que luego supe que era el padre del niño, bajó y fue tras él. Mientras tanto, unas mujeres que estaban con ellos me vieron y se acercaron a hablarme. Me preguntaron si conocía a alguien que hubiera muerto en circunstancias violentas. No sabían su nombre, pero me dijeron que ese hombre llevaba pistolas, granadas de mano y que tenía un coche rojo. Kamal se sorprendió. El niño parecía recordar la vida de su padre, Fuad Khadaj, quien había muerto muchos años atrás. Preguntó por la edad del niño, y la madre de Nazih le dijo que tenía alrededor de 7 años. Los visitantes le contaron más sobre la persona cuya vida parecía recordar el niño, pero Kamal no recordaba más detalles. Sin embargo, lo que le contaron coincidía con su padre. Entonces gritó para llamar a su madre, que estaba trabajando en un campo cercano. En ese momento, Nazih y su padre se unieron al grupo. Nagdia Khadaj, madre de Kamal y viuda de Fuad, describió así su primer encuentro con Nazih. Estaba un poco lejos, recogiendo aceitunas en nuestro jardín, cuando escuché a mis hijos llamarme. Me dijeron que había un niño que afirmaba ser su padre y que querían que viniera a ver si me reconocía. Me acerqué con curiosidad, aunque con cierta cautela. Le comenté a la madre del niño que mi esposo había muerto durante la guerra. Entonces Nazih me miró fijamente, de arriba a abajo, como si supiera exactamente quién era yo. En ese momento, Kamal, mi hijo, le preguntó, ¿ella era tu esposa anterior, sí o no? Y él simplemente sonrió. Después de ese momento de reconocimiento con la viuda de Fuad, quedó claro para todos que Nazih tenía recuerdos muy precisos y personales de la vida de aquel hombre fallecido. Los detalles que ofrecía, las emociones que mostraba y su forma de comportarse no eran historias inventadas. Nazih parecía estar retomando vínculos donde los había dejado. La investigación continuó con la recolección de las declaraciones de Nazih antes de conocer a la familia previa, comparándolas con los datos verificados después del encuentro. Según el autor, este caso es uno de los más documentados y convincentes, no solo por la precisión de los recuerdos, sino también por la intensidad emocional con la que el niño los vivía. Además, el comportamiento del niño cambió después del contacto con la familia anterior. Nazih dejó de hablar espontáneamente de su vida pasada y, como sucede en muchos casos documentados, comenzó a olvidar gradualmente aquella identidad pasada. Aún así, conservaba los rasgos principales de la personalidad, como firmeza, valor y un fuerte sentido de identidad. Nazih al-Danaf recordaba haber sido guardaespaldas de un importante líder religioso druso y haber sido asesinado durante una invasión al centro druso en Beirut. Hizo numerosas declaraciones que fueron escuchadas por muchos testigos y posteriormente verificadas. Además, guió a los investigadores hasta el lugar donde había vivido y respondió correctamente preguntas agudas de su supuesta familia anterior. Un caso excepcional. Nagdi Yanos dijo que quería asegurarse de que realmente se trataba de su esposo reencarnado. Le preguntó a Nazih, ¿quién construyó la base de esta reja en la entrada de esta casa? Nazih respondió, un hombre de la familia Faraj. Eso resultó ser correcto. Entonces, Nagdi ya los invitó a entrar. Nazih fue solo a una habitación y señaló un armario. Aquí solía guardar mis pistolas, dijo señalando el lado derecho del armario. Aquí ponía las armas, y señaló el lado izquierdo. Preguntó dónde estaban, y Nagdia le explicó que habían sido robadas. Fuad efectivamente había guardado sus armas en ese armario, tal como Nazih lo había descrito. Luego, Nagdia decidió poner a prueba los recuerdos de Nazih con preguntas adicionales. Le preguntó si ella había tenido algún accidente cuando vivían en la casa de Ainab, que estaba cerca, mientras aún se construía la casa.
esta casa no estaba terminada cuando Fuad murió. Nasi respondió que sí. Ella había caído y se había dislocado el hombro. Esto ocurrió por la mañana, y el padre de Fuad estaba presente. Dijo que ella se había resbalado sobre un plástico mientras recogía conos de pino para que sus hijos jugaran. Nagdia confirmó que esto era verdad, y que en ese momento Nasi, cuando era Fuad, le había dicho: «Cuando regrese del trabajo por la tarde, te llevaré al médico». Nasi también mencionó que se le colocó un yeso en el hombro, lo cual fue correcto, y Nagdia lo confirmó. Después Nagdia le preguntó si recordaba cómo su hija pequeña, Fairuz, había enfermado gravemente. Él respondió: «Se envenenó con mi medicina y yo la llevé al hospital». Efectivamente, Fairuz había ingerido unas pastillas que Fuad guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Tenía 4 años en ese entonces y estuvo muy enferma. Nati recordó otro incidente más. ¿Recuerdas cuando íbamos en el coche desde Beirut y se varó 2 veces? ¿Fueron los soldados israelíes quienes nos ayudaron? Eso también era cierto. Los soldados israelíes cargaron la batería del coche en 2 ocasiones. Esto ocurrió durante la invasión israelí al Líbano. Nasi también le contó a Nagdia: «Una noche regresé a casa borracho. Cerraste la puerta y dormí afuera en un sofá mecedor». Nagdia confirmó que eso era verdad. Ella se había asustado, por lo que cerró la puerta. Nasi preguntó por un barril en el jardín, donde decía que le había enseñado a disparar. Dijo: «¿Dónde está ahora?». Ella respondió que seguía allí. Salieron juntos al jardín y encontraron el barril oxidado. Nasi dijo: «Este es», y de nuevo tenía razón. Luego Nagdia le mostró una fotografía de Fuad y le preguntó: «¿Quién es este?». Nasi respondió: «Soy yo, antes era grande, ahora soy pequeño». Nagdia quedó muy impresionada, al igual que sus hijos. Todos dijeron que creían que Nasi era la reencarnación de Fuad. Era la única forma de explicar cómo ese niño podía tener tanto conocimiento sobre la vida de su padre. Desde entonces, las familias mantuvieron contacto. El autor del libro presenció abrazos afectuosos entre Nasi y la familia cuando se despidieron. Poco después, Nasi visitó a Adeb, el hermano de Fuad, un jeque que vive en el pueblo de Kfermata, cerca de Beirut. Un jeque es un miembro iniciado y comprometido del círculo interno religioso de los drusos. Nasi vino con su familia a mi casa y preguntaron por mí. Yo estaba en una reunión de oración drusa, pero fui de inmediato y encontré la casa llena de gente. Vi a un niño corriendo hacia mí que dijo: «Aquí viene mi hermano Adeb», y me abrazó. Era invierno y me dijo: «¿Cómo sales así vestido? Ponte algo en las orejas». Luego me dijo: «Soy tu hermano Fuad». Yo lo miré y pregunté: «¿Qué prueba tienes de que eres mi hermano Fuad?». Me respondió que una vez me regaló una pistola. Le pregunté: «¿Qué tipo?». Me dijo: «Te di una Cheki 16, que probablemente se refiere a una pistola semiautomática checoslovaca». Adib confirmó que eso era cierto. Fuad le había regalado esa pistola alrededor de 1980. Dijo estar 100% seguro de que era verdad, porque esa pistola Cheki 16 no es común en el Líbano y es considerada un objeto valioso. Añadió: «A Fuad le encantaban las armas». Después, Adib quiso poner a prueba a Nasi aún más. Lo llevó a la antigua casa donde Fuad vivió con su primera esposa. Pero antes de llegar, Nasi le pidió que salieran del coche para caminar y así poder reconocer la casa por sí mismo. Caminaron por la calle y Nasi dijo: «Esta es la casa». Nasi y Adib, el hermano del fallecido Fuad, visitaron la antigua casa de Fuad. Nasi la reconoció inmediatamente. Dijo: «Esta era mi casa, esta de al lado era la de mi padre». Dentro de la casa, Nasi identificó correctamente una escalera de madera construida por Fuad. Adeb confirmó que recordaba claramente que su hermano la había hecho. También reconoció a la primera esposa de Fuad, quien aún vivía allí, y le dijo a Adib: «Esa es mi primera esposa». Adib afirmó que nadie podría haberle contado eso a Nasi, ya que era la primera vez que visitaba Kfermata. Además, Nasi identificó correctamente a sus 2 hermanos en una foto. Dijo: «Este soy yo, Fuad, este es Adib, y este es Ibrahim». Ibrahim había muerto en la guerra civil. Luego le mostraron otra foto, y Nasi dijo que era su padre. Esto también fue correcto. Más tarde, Adib fue a visitar a Nasi en Balchmai, y llevó una pistola.
preguntándole si era la que él le había dado. Nasih dijo que no. Eso también era cierto. La pistola original, una Cheki 16, había sido vendida tiempo atrás. Esa afirmación convenció completamente a Adep de que Nasih era su hermano Fuad reencarnado, ya que nadie sabía de ese regalo, excepto quizás la esposa de Fuad. El caso de Nasih al-Danaf presenta una serie de declaraciones verificables, comportamientos inusuales y reconocimientos que, hasta el momento, no encuentran una explicación completa dentro de los modelos psicológicos convencionales. Aunque aún no existe una teoría definitiva que dé cuenta del fenómeno de la memoria de vidas pasadas, casos como este han llevado a investigadores serios, entre ellos psiquiatras y antropólogos, a considerar la reencarnación como una hipótesis de trabajo válida, especialmente en contextos donde las pruebas circunstanciales son numerosas y coherentes. No se trata de aceptar o rechazar creencias, sino de reconocer que la conciencia humana podría ser más compleja de lo que actualmente comprendemos. Y mientras sigan surgiendo casos como el de Nasih, documentados con rigor y consistencia, la pregunta seguirá abierta. ¿Qué sabemos realmente sobre el origen de la identidad y sobre lo que ocurre después de la muerte?